Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. En los velorios hay dos momentos sonoros, dos instancias donde la ausencia de la palabra o del sonido están presentes, o donde el sonido estentorio, básicamente el llanto, es la norma. Y la verdad es que no tengo del todo claro qué es más triste, si el silencio en un velorio o el llanto en un velorio. Uno a priori podría decir el llanto, ¿no? Porque es la expresión de la angustia de la pérdida de un ser querido. En el mundial, por supuesto, no es un velorio, pero créanme, Luana Haidt, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ayúdame con esta reflexión en voz alta. Guille Guerra y Pablo Fernández, ¿cómo les va? Créanme que los minutos que transcurrieron desde el 2-0 hasta de Egipto, el 0-2 para Argentina, hasta el 1-2 y después el empate, lo único que pensé es en el sonido posterior al partido. Y no me quedó del todo claro si me debe doler más el silencio o los gritos / llantos de bronca. No lo tengo claro, realmente no lo tengo claro, porque el silencio es dramático también. El silencio es como una daga en el aire, el silencio es una puñalada, es el del cuchillo afilado ingresando en la carne herida. El silencio es también el instante previo al llanto, y no lo tengo claro, insisto. Bueno, por suerte no pasó nada de todo eso, y lo sigo sin tener claro. Lo único que tengo claro es que lo que sobrevino a esa angustia existencial que creo que todos atravesamos esos 10, 11, 12 minutos, fue un despliegue de alegría, de alivio, de por fin, que todavía nos atraviesa el cuerpo como si fuera un rayo de felicidad en este caso, y no la daga del silencio previo a la muerte. Son momentos de felicidad, recién lo dijiste. Yo creo que hay momentos que nosotros, los argentinos, las argentinas, no nos esperamos, ¿no? Entre la despedida de nuestros ídolos y entre perder el mundial. No lo esperamos. Entonces es algo que directamente ni lo imaginamos. Nos imaginamos que vamos a ganar todos los partidos. Y hubo un momento que decimos, che, pará, estamos yendo para atrás. Estamos yendo... Que alguien, por favor, haga una remontada olímpica de la infartoneta, como están diciendo en las tendencias en Twitter, para que volvamos a salir campeones. Es eso. Y nuevamente este alivio argentino, este alivio social gigantesco que también se vio reflejado posteriormente a eso y en la victoria de la selección, reflejado en las calles. Muchísimas personas en las calles festejando. ¿Lo viste eso vos? Sí, lo viste. Favor. Lo viste porque sí, creo sí, que sin duda. fue una explosión de sentido en la medida en que había algo contenido, ¿no? Claramente. Lo dijo el tango. Hoy, por supuesto, digo, no fue tendencia el tango Naranjo en Flor, pero esa idea de primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Porque en definitiva, un triunfo o una derrota, las dos caras de la misma moneda, es andar un rato sin pensamiento. Y así estamos todavía, flotando en el aire, sin pensar demasiado en los números, en que si Messi metía o no el penal, en que si los cambios estuvieron bien o mal hechos. Digo, no es el momento, será para la selección, el cuerpo técnico, ellos laburan de eso, son los profesionales del asunto, pero para el resto de los mortales, los que sufrimos o gozamos como hoy, no es momento de andar sin con pensamiento a cuestas, ¿no? Jorge Kreines, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo la viste? Porque arrancamos pensando... Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de ese sentimiento llamado fútbol. Sí, señor. No es un solo sentimiento, son todos, dice un Hoy fueron aviso. 2, por lo pronto, o 3. Sí, la En verdad simultáneo, aparte. que ellos jugaron con el contraataque y Argentina se pudo recuperar hacia el final. Y ellos lo pudieron ganar también, ¿eh? Porque, digo, el otro juega, los flacos que están Juegan enfrente, y- los de rojo juegan y jugaron bien y el- para lo que ellos hicieron. Y manejaron tácticas Claro. muy bien, lo que indica que, como dicen muchos, en el fútbol está prevaleciendo el África, porque la mayoría de los países tienen afrodescendientes en las formaciones. Y bueno, ¿y cómo salió Colombia con Suiza? Ya está puesto a la final Argentina-Suiza, Argentina-Suiza. sábado 11 de julio a las 10 de la noche de la Argentina. Puntual, Ganó Suiza. porque los suizos son muy puntuales. Sí, puntuales, un mundial bastante No sé puntual. si juegan bien al fútbol, pero Sí. van a llegar puntuales. Igual no sé de acá en adelante qué va a pasar que no está Estados Unidos, porque por ahí Trump ya no le interesa más el mundial y Y le saca revoca la tarjeta visa a roja. todas las elecciones directamente, cosa que puede llegar a pasar, porque el tipo anduvo bastante Qué tremendo, enloquecido, ¿no? enloquecido al respecto. Sí. Pero pensábamos eso, Luana, también en la medida en que el mundial, y lo decía Jorge recién, es la expresión de muchos sentimientos en simultáneo, ¿no? Y esto inevitable e indefectiblemente uno lo pone en sintonía con el momento que vive la Argentina. Digo, lo mismo podríamos decir de Egipto, porque tienen sus mambos, tienen sus bolonquis, lo que fuera, y en cualquier país del mundo. Digo, el mundial tiene esa particularidad, atraviesa la vida cotidiana, pero en el caso nuestro también, esto llega en un momento muy delicado de la sociedad argentina en términos inclusive anímicos, ¿no? Sí, cuando hablamos de crisis social, creo que hablamos también de una angustia social. Cuando las personas no llegamos a fin de mes, hay un clima de descontento social, de descontento popular y de tristeza social muy instalado. Y el fútbol, ¿no? Como una de las pasiones argentinas, viene a romper un poco con esta angustia que hay, ¿no? Sobre todo profundizada a través del ajuste y la represión que hay del gobierno de Javier Milei. Y entre toda esta crisis de angustia, esta crisis económica, esta crisis social, hay una escapada, ¿no? Este rayito de esperanza que puede haber de los sectores laburantes, de los trabajadores, en pensar en otra cosa que no sea qué comer el día de mañana, ¿no? Es este pequeño descanso, ¿no? Emocional que puede haber y toda esta emoción de esperanza de ganar el mundial nuevamente, como el fútbol es parte de la cultura argentina, ¿no? Tan arraigada la cultura argentina y que nuestro sector popular que representa el fútbol pueda volcar la esperanza ahí también, ¿no? Yo quería hablar de dos resultados. El resultado del partido de fútbol, que Argentina ganó con un esfuerzo enorme y recuperó un mal momento, un penal atajado por el arquero rival, 2 goles en contra, un equipo que jugaba también al fútbol. Un tiro libre en el palo. Sí. Messi patea 10 tiros libres, mete 9. El de hoy Pero no lo metió. quería hablar de otro resultado que hubo también en el día de hoy. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se discutió un proyecto de resolución presentado por Cuba y otros países que la apoyaron, pidiendo que la Asamblea considere como un genocidio y como un hecho ilegal el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y ahí el resultado fue 136 países a favor de la propuesta cubana y 9 países solamente en contra. Pero lamentablemente, a diferencia del tema futbolístico, ahí Argentina jugó como país, o como gobierno, mejor dicho, servil a los intereses de los Estados Unidos. O sea, se alineó otra vez junto a muy poquitos países, vergonzosamente, vergüenza ajena para nuestro pueblo, votando en contra de Cuba. Entonces contrastan mucho los dos resultados, ¿no?
una victoria futbolística con todo lo que veníamos comentando y lo que significa para nuestro pueblo, que es un pueblo futbolero, este triunfo y este paso a cuartos de final, pero al mismo tiempo una derrota. Y una doble derrota, porque la propuesta que votó Argentina perdió, la Argentina de Milei perdió por 136-9, que Argentina haya cambiado su posición histórica alrededor de este tema, como de tantos otros, siguiendo el mandato de Donald Trump y del imperialismo norteamericano, me parece un hecho gravísimo. Son dos resultados el mismo día. Lógicamente, la enorme mayoría del país todavía creo que no se llegó a enterar de esa votación, pero es muy, muy lamentable, ¿no? De esos Estados Unidos que, bueno, entre otras cosas, llegaron hasta imponer el levantamiento de una tarjeta roja a un jugador de fútbol, cosa que nunca se había visto en la historia de la FIFA y de los mundiales de fútbol. Claro. Así que quería contrastar estos dos fenómenos, uno que coincide con la tradición argentina en el fútbol. Vamos en la lucha por la cuarta estrella. Falta, pero estamos en la lucha. Estamos en camino todavía, por lo menos. Y bueno, y en el tema político, de nuestra política internacional, lo que describía Luana recién, la situación de pobreza, de dificultades para llegar a fin de mes, la situación de los jubilados, de los discapacitados, en fin, la entrega del patrimonio nacional, la destrucción de los equipos científicos más importantes del país, también está en la realidad, ¿no? Y me parece que teníamos que señalarlo. En un ratito vamos a dar algunos detalles de lo que fue la Asamblea de Naciones Unidas con respecto al pedido del fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez dio algunos datos que va a ser importante destacar en términos de lo que implica en concreto este bloqueo que se ha acrecentado además en el último periodo y fundamentalmente desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, que lleva nada más que un año y medio en el gobierno. Esto también hay que tener presente la magnitud de lo que ha implicado, independientemente de que estructuralmente Estados Unidos tiene una línea en política exterior, uno no puede ser lineal, paradójicamente o justamente, en pensar que no hay cambios o matices de gobierno a gobierno. Sí, claro. Pasó con Obama, retroceso luego con Trump, y hablo de la relación con Cuba específicamente, en su primer mandato, luego vino Biden, pandemia mediante, y luego la segunda parte de Trump, que repito el dato, lleva un año y medio nada más. Es importante esto tenerlo en cuenta porque cuando repasemos a modo de balance en algún momento lo que fue este segundo periodo de Donald Trump, vamos a ver comparativamente la cantidad de elementos que vienen a romper inclusive la práctica, iba a decir democrática, por ahí era un exceso de definición de mi parte, pero la práctica institucional de Estados Unidos, inclusive al interior de su propio gobierno, ¿no? Y de su propia administración. Claro, recordemos cuando Biden ganó las elecciones y derrotó al Trump que buscaba la reelección. Noviembre de 2020, claro. Todos aquellos disfrazados que invadieron el Capitolio. 6 de enero del 2021, claro. Que estaba el día de los Reyes Magos. Sí. Estaba en duda si si Biden iba a asumir la presidencia. Sí. Se denunciaban fraude entre ellos. Hubo muertos, claro. Una cosa bueno, inédita. hay que decir que hay un poco de diferencia y mucho de continuidad, ¿no? El que empezó el conflicto en Ucrania fue Biden, y por los intereses de la empresa de su hijo y otros. Sí. Y bueno, Donald Trump ahora tiene una política de diferenciarse un poco de los países europeos, quiere restringir el apoyo financiero de los Estados Unidos a la OTAN, pero se concentra mucho sobre América Latina y avanza sobre Cuba, bombardeó Caracas,
llevaron preso al presidente Maduro y a su compañera Cilia Flores. En fin, y se metieron con un injerencismo pocas veces visto en las políticas electorales latinoamericanas, ¿no? Impusieron su candidato en Perú, en Colombia, bueno, lo habían hecho en Bolivia, claro, en su momento, así que me parece que este fenómeno de la injerencia tecnológica en los procesos electorales, todo lo que significa Palantir, nos tiene que llevar a pensar también en no ilusionarse demasiado con la fecha electoral del 2027 en la Argentina y tratar de avanzar con las luchas populares a fondo en contra de las políticas de Milei. Bueno, se logró voltear un muñeco, pero no para nada el gobierno. Cuando digo el muñeco, digo Adorni. Todavía sigue siendo noticia por estas horas por la protección no solamente retórica, sino material y concreta que el gobierno le brinda, por ejemplo, con la custodia y un auto oficial. Fíjate. Algo absolutamente fuera de todo tipo de ley, de normativa, inclusive de uso y costumbre. No se trata de un expresidente. Digo, que Macri tenga custodia o Cristina Fernández en su condición de presa, inclusive la tiene, no significa que la vaya a tener cualquier exfuncionario. Claro, absolutamente, Eso habla también de un pacto de omertá, inclusive para tenerlo a raya Adorni, que había hasta amenazado en algún momento, según todo indica, comprender el ventilador. Comprender el ventilador. Efectivamente, ¿no? Porque tenemos el 3%, tenemos Andís, tenemos varias causas de corrupción que afectan a este gobierno, que mucha gente, como dijimos en alguno de nuestros programas anteriores, observa más estos datos que los fenómenos a gran escala de succión de los recursos argentinos, la entrega del litio, la entrega del río Paraná, que mueven millones y muchos más millones de los que se lleva Adorni de manera ilegal. Pero bueno, se volteó un muñeco y creo que hay condiciones para seguir volteando muñecos sin esperar al 2027. Incluso hoy leía algunas encuestas y algunos análisis de politólogos sobre las perspectivas electorales y todo indica que la derecha está construyendo una arquitectura electoral que gira entre unificar sus fuerzas y dividir a las demás. Y entonces al peronismo le está costando muchísimo encontrar unos puntos de unificación. Aparece la figura, en mi opinión, inflada de Miriam Bregman, que tiene sus méritos, que nadie se los discute, pero que ciertas encuestadoras que nosotros conocemos muy bien le ponen 3 o 4 puntos más arriba de los que verdaderamente tiene, indicaría un intento de dividir el campo popular y así permitir una continuidad, es decir, una victoria de las derechas y porque ¿qué significa Santilli ahora como jefe de gabinete? Me parece que significa que hay un gobierno de coalición, que acá entró el macrismo con todo, y cuando decimos macrismo... Más allá de la figura de Macri, inclusive. Y de ¿no? Santilli. No, digo, porque también está ahí esta idea es la tesis de Pablo Beluto, por ejemplo, que dice que Macri es el rey de un reinado que no existe más. Y que los que se fueron al gobierno, habrá que ver, plantea Beluto, fue secretario o ministro de Cultura de Macri, y el que le escribió los libros, por ejemplo, un tipo de cierto peso intelectual en ese universo, habrá que ver si se fueron porque Macri los mandó o por la propia. Y en ese caso Macri no estaría incidiendo, pero sin embargo, 6 de los 9 ministros vienen del PRO. Nosotros tenemos que considerar que así como Macri, Milei, son las figuras que expresan los intereses de determinados bloques de poder. En este caso, lo que aparece muy clarito es una similitud enorme entre el Círculo Rojo o el bloque de poder real en la Argentina, cuyo sector más fuerte son los intereses de las corporaciones norteamericanas en nuestro país y de las grandes transnacionales, especialmente del sector extractivista, del sector financiero. Y entonces me parece que más que representar al PRO o a la Libertad Avanza, lo que están representando
es la perspectiva de tener un gobierno que aguante mejor, que ataje mejor los penales, claro, digamos en términos futbolísticos, y que se prepare para no perder las elecciones del 2027, sea unificando sus fuerzas, perfeccionando su estrategia electoral o dividiendo a las demás. Y en este juego de división, bueno, puede haber una derecha peronista que se corte sola, puede haber este sector de la izquierda que también se corte solo. En fin, habrá que ver cómo se presentan las cosas, pero me parece que que es momento de terminar con la falsa, hoy ya es falsa la alternativa peronismo-antiperonismo. Dentro del peronismo, dentro de los sectores socialistas, de izquierda, comunistas y demás, hay que ver quién está contra el imperialismo, quién está contra los monopolios, quiénes tienen un proyecto distinto para nuestro país y quienes se alinean con las derechas más recalcitrantes. Porque hablar solo de la unidad del peronismo, o mejor dicho, hablar de la unidad del peronismo incluye una derecha. Claro. Incluye una derecha asociada a las grandes corporaciones. Por lo tanto, me parece que hay que tratar de hacer un esfuerzo muy grande, terminar con un ciclo político y iniciar uno donde las cosas estén puestas donde corresponde, también en el terreno electoral. Vamos a volver sobre este tema porque además nos queda, desprendiendo de esto que plantea Jorge, qué puede llegar a pasar de acá en adelante una vez que termine el Mundial. Digo, para la Argentina, ojalá termine el 19 de julio con el mejor de los resultados, pero le quedan algunos partidos, el 11, eventualmente el 15, que es la semana que viene, y el otro domingo, el 19. Pero una vez que termine el Mundial, indefectiblemente la agenda de la Argentina va a ir hacia algo que el gobierno tiene en mente, que tiene que ver con la arquitectura electoral. El gobierno está obligado a, si quiere hacer algún cambio en las PASO, en las colectoras, en el sistema de partidos, en lo que fuera, hacerlo en lo que resta de este año. Y los tiempos se van a acelerar en ese plano, porque hay otro, digo, y acá, por eso digo, en un ratito lo vamos a reabrir el capítulo de qué se viene en la política, porque hay otro plano que es la realidad concreta, esto que planteaba Luana al principio, en consonancia con la alegría del Mundial, te das vuelta y la miseria, la angustia que genera una condición de una época horrible por donde se la mire, con lo cual, digo, todos los planos van convergiendo en una misma situación y es parte de lo que hoy aquí en Informe de Pájaros, hasta las 10 de la noche en vivo en Radio Con Aguante, vamos a pensar en voz alta, vamos a analizar y por supuesto muchos temas que tenemos preparados que tienen que ver con el Super Rigi, qué pasa con el río Paraná y la hidrovía. Jorge tendrá su columna también desde lo político y volveremos. Ya había hecho la columna. No, te vamos a sacar un poquito más. Esto es mundial. Bueno. Se juega hasta que se pite el pitado final. No hay que descuidarse. Casi lo vimos hoy en carne propia. Si no, preguntarle a los egipcios. Para remontar. Exactamente. Vamos a hablar de Cuba con algunos datos más que nos quedaron. Vamos a hablar de la deuda externa. Y vamos a hablar también en un ratito de pymes y qué pasa con el sector de la economía que brinda la mayor cantidad de puestos de trabajo, que además tiene que ver con la idiosincrasia de la cultura económica, social y hasta política de la Argentina, algo que también está en tela de juicio de un tiempo a esta parte. 20 y 31, 11 26 99 95 74 es el WhatsApp de Radio Con Aguante. Estamos hasta las 10 en la app en radioconaguante.com.ar, allí la encuentran y después por supuesto en el canal de YouTube de Radio Con Aguante. Radio Con Aguante. Piezas De realidad. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días.
Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte, podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y formá parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. ...20:34, estamos en vivo aquí en radioconaguante.com.ar. En la app también encuentran esta transmisión y, como decíamos, nos buscan en Radio Conaguante, en el canal de YouTube, en nuestras redes @Informe de Pájaros, y los contenidos, por supuesto, para ser compartidos, comentados, me gusteados, likeados, todas las situaciones que ustedes, usuarios de redes, conocen, porque es algo que está instalado básicamente en nuestro ADN de estos tiempos. Y en la previa decíamos, y repito alguna consideración, hablar de pymes en la Argentina es hablar de no solamente economía, sino, uno imagina, de cultura, de tradición, de una forma de organización, de la mayor cantidad de generación de puestos de trabajo y de la propia dinámica de la vida social y económica de nuestro país. Y en este caso tenemos la posibilidad de conversar con Julián Moreno, es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que nos está escuchando. Julián, ¿cómo estás? Jorge Craines, Pablo Marcau y Luana Haidt, te saludamos aquí desde Informe de Pájaros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos por atendernos en una jornada en donde, bueno, por un lado, la alegría de lo de Argentina, seguramente compartida. ¿Tuviste la posibilidad de ver el partido? Digo. Sí, quedé liquidado, sí. Sí. Pero sí. Dudamos si te íbamos a llamar de si no iba como salió finalmente el asunto, pero acá estamos. Tuve un poco, viste, cuando iba perdiendo 2-0, pensé que tuve una sensación de que quizás a la sociedad y al país le viniera bien, pero en realidad me alegré mucho con el triunfo. Bueno, estamos ahí. Por una ¿viste? cuestión... Hay una tensión entre lo racional y lo sentimental. Exactamente, permanentemente, pero grité los goles. Obvio. Julián, decíamos en la apertura y en la presentación tuya que hablar de pymes en la Argentina casi que se explica a sí mismo. Digo, son décadas y generaciones que han formado sus vidas en torno a un modo de organización de la economía y hasta de la sociedad, que si lo ves del lado de los datos duros, la cantidad de puestos de trabajo, la inversión en el país, la vinculación con el sistema científico-tecnológico, el arraigo en las poblaciones, digo, para nombrar apenas algunos elementos de lo que es el universo de las pymes, ¿no? ¿Cómo hacemos una primera aproximación de qué estás viendo por estos días tan complejos en el sector?
No, se está viendo un proceso de depresión, te diría, no a nivel económico, que también se ve, sino también psicológico, ¿no? Del seguir llevando adelante una empresa que es como vos decís, ¿no? Es el proyecto de vida de muchos y que la verdad que muchos pymes no sabemos hacer otra cosa. Vos me sacás la empresa mañana y la verdad que ya estoy grande para salir a buscar, hacer una changa o para laburar en la bicicleta. Y bueno, es deprimente porque uno ve que puede tener algunas ideas, pero no hay mercado, no hay a quién venderle, no hay, la gente no tiene un mango. Y bueno, es un ciclo depresivo, te diría, que uno arrastra a la empresa, a su familia. Y sí, te diría que seas del sector que seas. Hoy no hay nadie que esté celebrando el devenir de este modelo económico que poquito a poco va arruinando a cada uno de todos nosotros. Y bueno, y no estamos viendo por otro lado una fuerza que se oponga a este proceso, ¿no? Ni siquiera en la sociedad. Uno charla y estamos todos de acuerdo. Ahora cuando se van organizando marchas, luchas, siempre son de de escaso poder. Un poco entiendo yo que el gobierno está fragmentando esas luchas y bueno, y no somos todavía conscientes como sociedad que en realidad es toda la misma, ¿no? Hola, buenas Para noches. ponernos con Jorge fuerza. Kreines te saluda. Un gusto, Jorge, ¿cómo le va? Encantado. Que quería comentarte, en otros tiempos las pymes formaban parte de los sectores medios de la sociedad y tenían de alguna manera cierto grado de representación política, ponerle en el peronismo, en el radicalismo. Hoy cuesta un esfuerzo muy grande ubicar en esta crisis de representación política y en esta crisis económico-social que vive la Argentina, con un gobierno como el de Milei y sus políticas. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de la representación del sector que ustedes representan gremialmente, digamos? No, vos sabés que, digamos, vos tenés la UIA como principal actor gremial empresario, pero que tiene infinidad de pymes asociadas, pero su representación la toman 4 o 5 grandes empresarios que ni siquiera son industriales, en muchos casos, pero bueno, ostentan la dirección de esa entidad. Después, entidades gremiales pymes reales como la nuestra, hay más de una, pero el gremialismo de un sector medio como el pyme no es fácil. Los empresarios pymes no tenemos licencia gremial, digamos, y cuando la cuestión viene fiera como ahora, uno está intentando sobrevivir, esa es la realidad, y le queda poco tiempo para la militancia o para la participación gremial. Quizás a veces cuando ya cerraste, ahí aparecen los compañeros a tratar de militar, porque se les fue la vida en el proceso, ¿no? Es un universo bastante complejo. Vos fíjate lo que está pasando con el mundo de los trabajadores, ¿no? Que también está complicado que se manifiesten con la potencia de un universo como como el de los trabajadores. Imagínate un sector pyme donde, bueno, aparte de que es mucho más difícil reconocer para el pyme medio que el problema es del modelo y no de uno, porque siempre el pyme, viste, canchereaba, por decirlo de una manera, como que era todo mérito propio, ¿no? El clásico pyme que todos conocemos, algún amigo que cree que todo lo hizo gracias a su único esfuerzo, pero después cuando vienen modelos que lo arruinan, le cuesta asumir que es una cuestión colectiva, ¿no? Lo que tiene que encarar de hoy en adelante, digamos. Entonces, bueno, toda esa complejidad atraviesa el universo gremial pyme, pero bueno, en esa complejidad nosotros tratamos de no bajar las banderas y seguir empujándola, ¿no? Porque no hay otra salida. Julián, se suele comparar esta época con los antecedentes vinculados a la dictadura, al menemismo, inclusive a la época de Mauricio Macri, bastante más reciente. Algunos hablan de la cuarta M ahora con Milei. Desde tu experiencia, más allá de que sos un tipo joven, ¿qué ves parecido y qué ves de realmente diferente en este contexto en donde se juntan la destrucción del mercado interno, la apertura de la actividad económica de una manera
fatal para el sector y para muchísimos sectores. ¿Cuál es la diferencia y en ese caso, cuál salida distinta debemos pensar, por lo menos empezar a elaborar? Bueno, sí, como punto en común tiene que haber una forma de acumulación, ¿no? Hay modelos donde la acumulación vía financiera, la financiarización de la economía lleva la batuta, y en otras se intenta que sea con, digamos, vía el mundo laboral, ¿no? Cuando existieron gobiernos más populares, ¿no? Pero eso es algo común que tienen justamente estas 4M. Lo que se le suma quizás hoy es esta locura por lo menos locura, o vinculado a los tecnomagnates estos que de alguna manera están rediseñando las políticas y hasta intentan rediseñar nuestra subjetividad y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Con lo cual es muy difícil plantearlo en un colectivo militante, que la complejidad que esto tiene. Ya no es una cuestión de tomar las máquinas de alguna manera, los elementos de producción, sino que acá es una complejidad que nos están de alguna manera saqueando décadas de construcciones colectivas, como todo el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Estamos viendo un saqueo que ya no pasa solo por lo económico, sino que también hay un plan, te diría, o es parte del plan, convertirnos en un país muy, muy primarizado, dependiente totalmente de conocimiento y de herramientas que vengan del primer mundo, o en este caso puntual de Estados Unidos. Y si querés, bueno, más complejo aún, las cuestiones vinculadas a la soberanía territorial, ¿no? Las leyes que están intentando imponer con Sturzenegger a la cabeza de inviolabilidad de la propiedad privada, y sumándole locuras como las empresas sin humanos detrás, que básicamente sin humanos es sin responsables, con lo cual, ¿en qué va a derivar esto? Es realmente complicado. No me animo a armar un pronóstico. Lo que es cierto es que es un recorrido en el cual todos los ciudadanos a pie que construimos nuestra vida alrededor del trabajo, tenemos las de perder. Entonces, si hay algo para hacer, es intentar poner palos en el camino de este modelo y de este proceso que nos va a dejar dañados, muy dañados. Julián, ¿cómo va? Te habla Luana. Recién hablabas sobre las nuevas tecnologías, se habla mucho de industricidio. ¿Qué pensás vos de estas políticas, ¿no?, que se están llevando adelante de vaciamiento de la soberanía argentina en lo que es la industria argentina? Y también, ¿cómo lo relacionarías con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial? Bueno, ahí lo de vaciar la industria nacional no es la primera vez que sucede, ¿no? Eso lo sabemos. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con ir diezmando de herramientas a una sociedad para soñar un proceso de desarrollo. Ya nos están robando hasta las esperanzas, ¿no? Y metiéndose en nuestras subjetividades a través de las redes y demás, hasta nos están haciendo olvidar de esa posibilidad. Ya hasta ni la podemos soñar en algunos sectores que obviamente ven cada vez más lejos la posibilidad real de vivir mejor, de tratar de desarrollar el sistema de ciencia y técnica. Es una pata fundamental y es una condición sine qua non para poder pensar en desarrollarse. Si vos te dejan sin esa pata, sin esos instrumentos, bueno, no vamos a tener chance. La inteligencia artificial en sí, bueno, hoy está desbocada, si querés, no hay controles de ningún tipo, y en Argentina puntualmente, se está mostrando así, como un laboratorio internacional donde no va a haber controles de ningún tipo. Vos pensás que sí, en el primer mundo, en Francia puntualmente, pero hasta en Brasil, hay intentos de ponerle coto a esto, de poner ciertas reglamentaciones, ciertos procesos que filtren, o por lo menos le pongan condiciones a la manera de desarrollar ese proceso, sin que haya pasivos ambientales, si querés, sí que quede algo en el país de esto que vienen a instalar, ¿no? Porque bueno, ellos con
con el cuento de que van a generar cientos de data centers y estos centrales que van a invertir supuestamente mucho dinero, bueno, van a generar algo de trabajo durante esos días que dure la obra, pero después no va a quedar nada acá. Y bueno, este gobierno se está mostrando justamente como el lugar más libre para hacer lo que se les cante, y sinceramente es un laboratorio. Yo creo que es un experimento en el cual somos los conejillos de India ciudadanos que deberíamos manifestarnos porque están jugando con nuestra vida. Y es seria la cuestión, no solo que no nos van a dejar ningún recurso, sino que, porque la inteligencia artificial no es solo la que consumimos vos y yo haciendo consultas en el chat GPT, ¿no? Tenés a Palantir puntualmente, que es el personaje siniestro que ha desembarcado Peter Thiel acá en Barrio Parque, que básicamente es para el control de la población en un sentido totalmente autoritario y bueno, para dejar fuera de juego a aquel que moleste en el proceso de acumulación de esos personajes, ¿no? Y para los que ellos trabajan. O sea, es una película de terror, sinceramente, si empezamos a hurgar sobre todo eso, porque se nos complica mucho explicarlo, pero es de una gravedad que tenemos que ser conscientes, pues nos atraviesa a todos, no es simplemente que es un tipo que está haciendo un negocio, Milei se lo regala y chavo. En ese negocio tiene que ver con nuestras libertades y con nuestras posibilidades de desarrollo también. Julián, ¿me dejas agregar? Es muy complejo desarrollarlo en una nota, ¿no? Pero... No, es fantástico y lo explicaste muy claro además, y además nos dejás la puerta abierta para pensarlo en la dimensión que esto realmente tiene. Déjame agregarte una anécdota que por ahí te vas a acordar, y Jorge también, por la edad, Luana es un poquito más joven. En la década de los 90, en las peleas de los grupos económicos en la Argentina por las privatizaciones, el grupo Macri tuvo un bolonqui con el grupo Soldati por espionaje industrial, porque les escuchaban conversaciones y se enteraban de las ofertas que hacían para quedarse con empresas. Eso hoy tiene una escala con la inteligencia artificial y con el manejo de los datos que va a perjudicar las libertades individuales, pero también va a perjudicar la operatoria de pequeñas, medianas y hasta de grandes empresas de la Argentina, si no advertimos que detrás de esto, y por eso el mundo está discutiendo regulaciones, hay intereses económicos concretos que van a afectar la libertad hasta del comercio y de la empresa, ¿no? No, totalmente. Es serio porque además es información que va a mantener un grupo privado que ni siquiera el Estado la va a poder monitorear. Vamos a estar en manos... Esa es la idea, ¿no? Que el Estado no controle nada y que estos grupos hagan lo que quieran con sus tecnologías. Es que estos proyectos son de anulación del Estado-Nación. O Totalmente. sea, estos proyectos quieren gobernarnos. Parece por encima de los estados nacionales. Por encima de los estados nacionales. O sea, creo que es un tema sobre el cual hay que tratar de informarse bien, de divulgar, de tratar de que la sociedad comprenda su magnitud. Muy difícil para desarrollar una nota telefónica. Claro. Pero nosotros como pymes hoy, un poco lo que te decía de lo gremial, estamos viendo cómo cubrir la cuenta, qué hacer con la gente. Imagínate elaborar un pensamiento sobre cómo actuar frente a estos personajes que nos manejan el día a día. Es muy triste, perdón, pero no te puedo decir otra cosa. Y bueno, vamos conociendo también nuestro gemelo digital. Tienen un perfil de cada uno de nosotros, de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestras actividades, de nuestras vinculaciones. El famoso gemelo digital afecta enormemente las libertades y la intimidad inclusive. Puntualmente Palantir ingresó en Inglaterra con un contrato por 1 libra esterlina para colaborar en el momento de la pandemia, para manejar el tema sanitario de alguna manera, ¿viste? Como afinar a quién vacunar, a quién no vacunar, quién dejar afuera. Bueno, así arrancó, como entrando en el sistema de forma gratuita. Después tuvo que renovar el contrato, ampliándolo ya por 60 millones de libras. La siguiente operación ya fue por 300 y el Estado quedó entregado a esa empresa. Y acá está pasando algo similar. Entraron por el lado de capital humano, en teoría, como para ayudar con los subsidios, a quién entregárselo, a quién no, y hacer el ajuste fino ahí. Pero después van a tener la información de cada uno de nosotros y tienen el legajo para
lo que antes eran las carpetas, digamos, bueno, el carpetazo hoy lo vamos a tener nosotros en este mundo virtual en el momento más inesperado, cuando menos lo pensemos. Vamos a Fíjate, estar ahí Julián, lo que está entregados. pasando ahora en Colombia con el tema electoral. El presidente Petro acaba de plantear desde su función de presidente de la República que tiene los datos electrónicos suficientes para demostrar que fueron intervenidos los comicios en que supuestamente ganó el señor Abelardo de la Espriella, al que llaman el Milei de Colombia, y que él va a demostrar cómo intervino el proceso electoral colombiano, este sistema de intromisión tecnológica en toda clase de asuntos, incluso en las grandes decisiones políticas de los países. De manera que este fenómeno de la inteligencia artificial habrá que, como vos decís, estudiarlo más a fondo, pero al mismo tiempo combatir la propiedad y el uso por parte de los grandes monopolios, de los gigantescos monopolios de hoy, de estas tecnologías que pueden ser muy peligrosas para la democracia y para las economías de nuestros países. Sí, coincidentemente con el desembarco de Peter Thiel, acordate que acá tuvimos un hackeo al que lleva el Registro Nacional de las Personas, digamos, al RENAPER, después también a la CONEA, supuestamente con riesgo de todo el plan vinculado al CAREM y demás. O sea, hay cuestiones que nos exceden en la comprensión, pero justo son esas casualidades que nos da para sospechar. Estamos entregando mucha información y si no la entregamos la toman también. Debemos saber que estamos, si no ponemos el coto y el control y desaparecemos al Estado para colmo esto, ¿no? Porque a vos te bajan del sistema de ciencia y técnica toda posibilidad de control, porque ¿quién sabe controlar eso? Bueno, hay científicos que de alguna manera han estudiado y lo conocen. Ahora, si a vos te los dejan sin laburo y esos tipos se tienen que ir a laburar al exterior, porque acá no hay con qué alimentarlos, digamos, bueno, te dejan en pampa la vía también a nivel formativo y entregado totalmente a estos sistemas. Entonces, nos atacan por todos lados. Y si esto fuese una guerra, que de hecho ellos creo que se sienten en guerra permanente con sistemas, ¿no? Si, entre paréntesis, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos pasó a ser Ministerio de Guerra y tiene que ver también con todo esto. Bueno, nos atacan por todos lados y nosotros estamos totalmente indefensos, ni gomeras nos dejaron. Julián, la verdad que nos dejaste un buen panorama, un gran diagnóstico en términos de lo que está pasando. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de seguir charlando, de pensar las agendas que se vienen, contá con nosotros en el sentido de, bueno, cómo sigue los próximos meses que van a ser realmente muy fuertes en la Argentina, e inclusive también la posibilidad de seguir indagando en historias, en conocer, porque son tiempos de, me parece, así como hoy quedaba poco para el partido y la Argentina fue al frente, de empezar a ir al frente con mayor decisión que la que tuvimos hasta ahora, ¿no? Digo, los tiempos se van a empezar a acelerar y si no el partido va a terminar mal, definitivamente. Totalmente, tenemos que salir a la calle, abandonar la casa y el sillón, como dice la canción de Silvio, y bueno, y ahí es donde nos espera el futuro, digamos, en la calle. Hoy ese es nuestro territorio y lo tenemos que recuperar. Es así. Y esto, no, aunque la entrevista no fue muy pyme, que digamos, por la temática que nos llevó a la charla, no deja de estar aislada de la realidad en la cual estamos viviendo y que nos incide directa o indirectamente en la actividad económica y en el mundo pyme que obviamente vive el mercado interno y básicamente la actividad del conjunto de la sociedad. Así que yo creo que todo suma, ojalá hayamos aportado un granito en ese sentido. Agradecidos por este rato de charla, Julián, y a disposición. Abrazo grande a todos. Chau, chau. Lo mismo para vos. Julián Moreno es el presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Argentina, una de las entidades más importantes del sector y con una mirada realmente muy, creo que hasta las 9 hacemos el redondeo del tema, una mirada muy, muy aguda, muy inteligente, no con cierta desesperanza, por cierto también, pero dejando abierta la idea de que esto no terminó y hay que ir a pelear y que el territorio es la calle y la lucha, ¿no? En definitiva. Sí. Y quería hacer referencia a por dónde empezó él, Julián Moreno, en la entrevista,
que es, él marcó el peso de la Unión Industrial Argentina, que yo creo que en este momento está muy debilitado. El esquema de poder real de la Argentina ha pasado de ser de la sociedad rural y de la Unión Industrial Argentina, de esas instituciones que representaban a los industriales, porque como bien Julián dijo, hay un industricidio. Y entonces se debilita el sector de la Unión Industrial. Por ejemplo, el famoso Vasco Mendiguren, que era históricamente un alto dirigente de la Unión Industrial, que hoy tiene su empresa en situación bastante difícil, teniendo que despedir gente y sin poder desarrollar su acción en un mercado interno muy achicado. Y al mismo tiempo la sociedad rural se está enterando que BlackRock viene a comprarse la pampa húmeda, así como están comprando grandes territorios en la Patagonia, vienen también por el mercado agroalimentario, en el cual Argentina es potencia. Y entonces pretenden dominar el mercado agroalimentario mundial. Tienen los campos cultivables de Ucrania, que son el granero de Europa, y la sociedad rural se va a quedar con sus apellidos ilustres, con sus mansiones, se va a quedar con un 10 o un 20% del negocio. Ya perdieron el negocio agroexportador, las agroexportadoras son todas extranjeras, el control de los puertos tampoco lo tienen, de manera que hay que repensar este país. Y ya no son la Unión Industrial y la sociedad rural los que están dominando la situación y los que sacan a Adorni y ponen a Santilli y cosas por el estilo, sino que son sectores transnacionales con un poder tecnológico tremendamente fuerte y opresor, pero que tiene poca vinculación con la realidad concreta. Por eso hay que alimentar mucho las relaciones sociales, interpersonales, la calle, los lugares de trabajo. Y me parece que también habrá que dar la batalla en el terreno de las tecnologías, pero que tenemos que conocer con mucha profundidad qué es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Queda claro que si y en el gobierno, mundo. claro, y en el mundo, y si el gobierno de Milei vino a reconfigurar el sistema político argentino, y en parte, hay que decirlo, está logrando, hoy que tuvimos una entrevista con un dirigente PYME, hay que plantear que en la economía y en la economía industrial de la Argentina y de servicios, que tenía un entramado vinculado al mundo de lo científico-tecnológico, al mercado interno, también hay un intento de reconfiguración como ni siquiera la dictadura lo hizo. Y esto lo dijo el propio Javier Milei días pasados. Hicieron, dijo en este tiempo ellos, más que lo que hizo la dictadura. Claro. Y es fuerte plantearlo en ese sentido, porque digo, la dictadura tuvo una continuidad en sus políticas con algunos nombres propios, inclusive repetidos. Caso Domingo Felipe Cavallo, tipo que estuvo en el 82 estatizando la deuda externa, que estuvo parte de los 90 como ministro y que fue el arquitecto del derrumbe o el responsable del derrumbe final de su propio experimento en la crisis de 2001, con lo cual digo, que alguien diga, siendo el presidente, que fueron más allá de lo que planteó la dictadura, por supuesto en estos términos, ¿no? Está claro, no el genocidio, es fuerte. Y hace un ratito, ya te dejo, Luana, para este cierre de la primera hora, habló Milei con Alejandro Fantino, cuando no, en su canal de streaming Neura, a propósito de lo que se conoció la semana pasada, el intento de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Volvió con esta idea de la independencia, los reyes son los padres, Milei, está claro, no hay independencia del Banco Central, sobre todo cuando el presidente del Banco Central es el socio del ministro de Economía, como en este caso pasa con Santiago Bausili y Luis Caputo, pero volvió a insistir con esta idea del liberalismo, de penar inclusive, de castigar penalmente la emisión de dinero, un instrumento de política monetaria y de soberanía económica que tienen todos los gobiernos del mundo, la emisión de dinero. Bueno, en eso está también la idea de lo que Jorge le decía a Julián Moreno en la entrevista, la de destrucción del Estado-Nación. O sea, es volver más de 100 años para atrás. Así que bueno, así las cosas. Cierra esta primera hora de Informe de Pájaros, Luana Haidt.
Me pareció interesante también cómo fue virando esta entrevista, más allá de una caracterización de lo que es industricidio y lo que está ocurriendo hoy en día en este país, sino también cómo se da a nivel internacional las disputas sobre las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la regulación sí, la regulación no, en dónde se pueden aplicar estas nuevas tecnologías y como nosotros estamos teniendo a Peter Thiel de vecino acá en este país y la soberanía, ¿no? También yo creo que hay dos claves, dos palabras importantes en este debate, que es la soberanía, es la soberanía argentina por un lado y por otro lado la democracia en sí. Cómo esto atenta directamente a la democracia y el diagnóstico real del gobierno de Javier Milei, que es la caída del consumo, la apertura de las importaciones, las tasas y la falta de crédito para las pymes, la cierre de empresas, y todo esto genera esta consecuencia económica directamente sobre la población argentina. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. La realidad Es una sola, pero cambia. según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con aguante. Piezas de realidad. Totalmente distintos, Pero encajando perfectamente. un espacio donde estamos todes. Piezas De realidad. La vacante es un derecho. Las cifras oficiales de niños y niñas en listas de espera en las escuelas públicas las maneja el gobierno, pero se niega a darlas a conocer. Para enterarte, hay que realizar pedidos de informes de legisladores o demandas judiciales. Que no nos tapen la cruda realidad. Hoy, más que nunca, resistiendo desde el aire. Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Fin de espacio publicitario. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros. ...21:06 en la República Argentina en este martes 7 de julio. Los que estamos en vivo a horas nada más de haber transitado la Argentina un partido en el Mundial de Fútbol de enorme trascendencia. Lo mencionamos al principio, la victoria sobre Egipto por 3-2, pero al mismo tiempo en simultáneo la votación en Naciones Unidas, de la que daba cuenta Jorge Kreines hace un ratito, con la condena una vez más, un año más, al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Pero venimos en la Argentina de un acto unitario de muy, muy importante significado el pasado sábado por la tarde, Jorge. El 4 de julio. El día de la Es independencia. el día de Independence Day. De ellos. De los Estados Unidos, que acá Javier Milei los festejó con bombos y platillos, pero no fue a Tucumán a celebrar, no va a Tucumán a celebrar el 9, o si va por un ratito y como una cosa secundaria de la agenda. En realidad, así como hubo dos resultados hoy, el del fútbol y el de la votación en las Naciones Unidas, con una amplísima mayoría a favor de la posición cubana, también el 4 de julio se celebró el 250 aniversario de la independencia norteamericana y también hubo un acto en la Argentina muy grande. Se llenó la Federación de Box al tope y la cantidad de organizaciones que adhirieron a ese acto, más de 100 organizaciones grandes, pequeñas, políticas, sociales, sindicales, de géneros, de derechos humanos, en fin, de todo tipo, barriales, en fin, me parece que fue una actividad sumamente importante. Las dos CTA estuvieron allí, hablaron oradores políticos, Saida Maruk por el Partido Comunista, el diputado Juan Marino. De paso quiero decir que una veintena de diputados presentaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la posición cubana. Y allí destaco a Germán Martínez, a Lorena Pocoic y a otros diputados y diputadas nacionales que dejaron sentada una posición de soberanía argentina, y todo este movimiento me parece que va increyendo. Incluso la campaña de solidaridad con Cuba que se está desplegando para juntar fondos y poder comprar paneles solares para ayudar a los cubanos a resolver su problema energético, está teniendo un éxito notable, pero también se está encontrando con las dificultades de hacer llegar estos paneles solares a la isla a partir del bloqueo, y estamos verificando nosotros mismos a la hora de tomar las medidas para que se puedan hacer los pagos, los sistemas bancarios y las transacciones, y encontrar qué naviera puede hacer llegar físicamente a la isla los paneles solares, no está encontrando las dificultades del bloqueo, que recrudece cada vez más, incluso ahora con amenaza de intervención militar, claro, que está proponiendo, claro. También hay que señalar que vienen un poquito lastimados los norteamericanos de su experiencia en Irán. Me parece que ellos agredieron Irán, creyeron que esto iba a generar en Irán una rebelión popular. Y que iba a ser un paseo en términos militares. Iban a voltear al gobierno, claro, en dos patadas, y no les fue así, sufren una derrota importante, y ahora se están concentrando sobre América Latina y han hecho estos fraudes electorales en diferentes países que hemos nombrado, Bolivia, Colombia, Ecuador y demás. Y bueno, me parece que todo lo que sea promover la unidad latinoamericana y del sur global hoy pasa a ser una cuestión central, y una cuestión central en una programática que tiene que definir cualquiera que pretenda gobernar este país. Claro. Tiene que definir qué política exterior va a aplicar, y contra toda esta movida de las avanzadas tecnologías que actúan sobre la democracia, en contra de la democracia, Peter Thiel, Palantir y todo esto de lo que veníamos hablando, no va quedando otra que aliarse con la República Popular China desde una posición soberana. Quien tiene la posibilidad de confrontar con estas políticas de un injerencismo tecnológico a gran escala, me parece que es tratar de generar con potencias como la República Popular China, potencias antagónicas al imperio que nos oprime,
a los efectos de ir definiendo. Me parece que hoy, que estamos en momentos preelectorales en la Argentina, podríamos decir, bueno, hace falta que las figuras políticas se vayan definiendo, las fuerzas políticas, en contra de estas posiciones de política internacional, y en materia nacional también que vayan estableciendo cómo van a tratar el tema de la deuda exterior. Yo creo que el año 2027 va a coincidir con una agenda de pagos al Fondo Monetario Internacional Ahí muy hay un dura. Dato, claro, hay un dato, un ratito lo íbamos a dar, pero lo ponemos ahora también al aire, que tiene que ver con esa agenda de pagos el año que viene. El lunes pasado el ministro Luis Caputo presentó como una muy buena noticia que ya tienen disponibles unos 3.100 millones de dólares para la agenda del año que viene, que involucra 24.000 millones de dólares que la Argentina no tiene definitivamente. Y 9 de julio hay un pago de 2 bonos de 4.000 millones de dólares. Bueno, digo, ahora, así vamos a celebrar la independencia. Bueno, ¿no? pero ¿cómo se está pagando? No se está pagando en especias. Claro. Se está entregando el río Paraná. No tienen la plata para pagar lo que deben, queremos el río Paraná. No tienen la plata para pagar lo que deben, queremos toda la minería de la cordillera de los Andes. Queremos el litio, en fin, queremos la Patagonia, queremos el mar epicontinental, la plataforma continental. En fin, creo que estamos asistiendo a una entrega como pocas veces se ha visto en nuestro país. Miren que hubo gobiernos entreguistas, pero pocas veces se ha visto una cosa como la que estamos soportando hoy. Y en torno a lo de Cuba, un dato interesante es que hoy se conoce, el canciller cubano Bruno Rodríguez explicó en el marco de esta votación que se hizo en Naciones Unidas que desde febrero de 2025, es decir, apenas asumido Donald Trump en la presidencia hasta marzo de este año, el impacto económico del bloqueo en forma directa o indirecta alcanza los 8.100 millones de dólares. Una cifra enorme que para Cuba, enorme, entendiendo la magnitud de la economía y el tamaño de la población y del país cubano. Digo, ese es el dato, 8.100 millones de dólares. Y como parte de lo que fue esta votación, los 136 países miembros, hay algunas posturas que hay que destacar, entre ellas la de China, ¿no? Vos lo mencionabas, Jorge, los representantes diplomáticos chinos de China hablaron de una catástrofe inmensa para el pueblo cubano. Esta fue la definición, por supuesto, traducida al castellano. Hubo un reconocimiento de parte de la Unión Europea del impacto humanitario de esta agresión. A esta altura hay que hablar de una agresión, no solamente de un bloqueo económico. Son actos de guerra. Son actos de guerra. Los diplomáticos rusos, por supuesto, contrastaron estos severos daños que sufre la población con la asistencia de que está haciendo su gobierno. Por ello destacan también la relación que están teniendo con Cuba. Es decir, el enfoque general del mundo, más allá de los matices inclusive ideológicos con Cuba, son los del apego a las normas, el apego al derecho internacional. Al derecho internacional. Entonces digo, esto también hay que tenerlo presente. Y en un país como la Argentina, que aún en gobiernos como el de Carlos Menem, de relaciones carnales, tenía una postura hasta un poquito, se abstenían al menos. Sí. Se abstenían, y también hubo momentos donde hubo mayor acompañamiento. Y vos recordábamos en el corte, la propia gestión de Diana Mondino, la primer canciller del gobierno de Javier Milei, se equivocó y votó a favor de Cuba. Es que la tradición argentina tiene una misión en las Naciones Unidas, permanente. Un embajador permanente, un equipo. Ese equipo trabaja con un esquema que está preconcebido. Y bueno, votaron como es debido. Y después, bueno, vino el escándalo que le costó el puesto a Diana Mondino y su reemplazo por el actual ministro Kirchner. Y ni hablar... No, primero estuvo Huertin, acordate. Huertin, una Gerardo transición. Huertin, un tiempo, una transición. Y la familia dueña, la familia propietaria del Banco Hipotecario Nacional, históricamente. Y fíjate otro dato, la Argentina, para el cierre, la Argentina es un país que tiene un conflicto territorial abierto con una potencia extranjera, inclusive con una organización militar extranjera como la OTAN, y necesita, aún en términos pragmáticos, de tener un apoyo de las naciones del mundo para un reclamo que
tiene vía institucional en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y que tiene toda la razón para seguir debatiendo, y hablo de las Malvinas puntualmente, y aún en ese sentido un gobierno de extrema derecha debiera tener, por lo menos en ese sentido, una mirada medianamente pragmática. Quería hacer un comentario sobre el tema Palantir que estuvimos tratando también, que tiene que ver con todo esto. España acaba de hecho, expulsar a Palantir de su territorio. Y es un país de la Unión Europea. Y este dato, España lo expulsa y acá los recibimos con bombos y platillos, con la alfombra roja, y les facilitamos toda la tarea a Palantir. Es una contradicción muy altisonante, ¿no? Y España no es China, ni es Rusia, ni es Vietnam, ni es Cuba. Sin embargo, expulsan a Palantir para proteger la soberanía del Reino de España. Exactamente. Bueno, pasó Jorge Kreines, te vas, nos dejás. Tengo que ir. Misión cumplida. Tengo una tareita todos los martes a las 22 horas. Vaya y cúmplala. Así. Con honestidad y patriotismo. Trataremos. Si no, no sé quién. Subordinación y valor para defender a la patria. Si no, no sé quién y la patria se lo demanden. Se lo demos. Gracias. Buenas noches. Jorge. Chau, chau. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a los nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Darío Stanriver y le mando un gran abrazo a toda la gente de Radio con Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Hablamos de la deuda externa hace un ratito y algún dato que tiene que ver con los números, ¿no? En radio, en stream es un poco complicado algunos datos puntuales, pero hay que decir que, por ejemplo, algunos estudios ya van marcando el crecimiento enorme de la deuda externa en la Argentina desde la llegada de Javier Milei. En enero de este año, por ejemplo, sumó otros casi 6.000 millones de dólares y ya superó los 470.000 millones de dólares, es decir, un salto bastante significativo con respecto a lo que había sido el año pasado. Pero el problema viene no solamente en lo que estamos transitando ahora, sino lo que se viene el año 2027, el año además electoral. Decíamos recién que este 9 de julio vencen una serie de bonos por unos 4.400 millones de dólares. Y este lunes pasado el ministro Luis Caputo anunció que la Argentina ya tenía previsto los fondos del programa financiero para el año que viene para hacer frente a las erogaciones de la deuda que tiene la Argentina. Unos 24.000 millones de dólares en conjunto, ¿no? Sumando pagos a acreedores privados, bonos que se han ido, inclusive en este gobierno, renegociando, como por ejemplo los bonos que se van a pagar ahora este próximo
9 de julio, los bonos bonares y globales, de los cuales, fíjate el dato, 2.691 millones corresponden a amortizaciones de capital y 1.693 millones de dólares a intereses, es decir, un negocio espantoso para la Argentina por donde lo mires, porque vos me decís, pagás el capital y bueno, algún grado de interés tiene una lógica en un negocio que justamente vive de eso, ¿no? El negocio financiero, pero en este caso son altísimos los intereses y eso va siendo una bola de nieve que no se termina nunca en la Argentina y al fin de cuentas termina siendo el gran condicionante de la política nacional. Bueno, uno de los temas de la semana en materia económica. Vamos a viajar un poquito, Luana, en el tiempo, porque entre la noche del 6 de julio y el 7 de julio, en varios lugares de la Argentina, pero con foco en Mar del Plata, por ejemplo, se llevó a cabo lo que hoy se conoce, 49 años después, hablamos de 1977, la Noche de las Corbatas. Contanos de qué se trata esta conmemoración en el marco de, obviamente, la última dictadura cívico-militar. Y bueno, se cumplen nomás 49 años de la Noche de las Corbatas, que es cuando la dictadura secuestró a estos abogados laboristas. La verdad que un caso excepcional también, en el que demostraba cómo la dictadura operaba no solo en los militantes o dirigentes políticos y sindicales, sino también en quienes defendían estos crímenes de la dictadura. Como recién mencionabas, Pablo, entre la noche del 6 y 13 de julio de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, un grupo de tareas del ejército y de la policía bonaerense secuestró a un conjunto de abogados laboristas, entre ellos dirigentes sindicales judiciales también y algunos de sus familiares, como es usual también en estos actos del terrorismo de Estado. Este operativo, obvio, formó parte de este plan sistemático de terrorismo del Estado que desplegó la dictadura cívico, eclesiástica y militar. Estos abogados laboristas fueron un blanco específico, ¿no? Porque defendían a trabajadores despedidos, que reclamaban estas mejoras salariales y que también, asimismo, denunciaban la dictadura en ese momento. Muchos habeas corpus que se presentaban por los desaparecidos las llevaban adelante estos abogados laboristas, abogados defensores de derechos humanos también, y para la dictadura esto era considerado como un obstáculo que impedía llevar adelante estos crímenes del Estado, seguir con estos crímenes que bien mencionábamos. Acá una de las preguntas es ¿quiénes fueron las principales víctimas, ¿no? Entre las personas secuestradas se encuentran Norberto Centeno, creador de la ley de contrato de trabajo, fue un blanco particular, Salvador Arrestín, Tomás Fresenda, María Mercedes Martínez, que es familiar de Tomás Fresenda, que estaba embarazada también, es un dato menor. Ley de contrato del trabajo que se había sancionado en 1975, es decir, el año previo al golpe, y que tiene ahora un golpe bastante duro con la sanción de la ley de reforma laboral. Así es. Norberto Centeno fue uno de los principales objetivos. Centeno, que había redactado la ley del contrato del trabajo, ¿no? Sancionada en 1974, un par de años antes, y que esta ley consolidó numerosos derechos laborales. Todos los derechos que nosotros conocemos hoy en día son parte de esta ley del contrato de trabajo, que son indemnizaciones, estabilidad relativa, vacaciones, licencias, entre otras, ¿no? Tras el golpe, esta dictadura, la dictadura militar, modificó un centenar de artículos de esta misma ley, ¿no? Por eso perseguir a Centeno también era un fuerte de la dictadura militar. Era un fuerte simbólico también, más allá de su figura militante. Era atacar a esta legislación que protegía el trabajo y defendía los derechos humanos, más allá de la dictadura que se estaba denunciando en ese momento, y era un fuerte ataque al movimiento obrero, como recién mencionábamos, más allá de instalar una política de Estado represiva, genocida, era un fuerte ataque al movimiento obrero. Por eso los organismos de derechos humanos
sostienen que este ataque particular hacia los abogados laboristas era buscar dejar indefensos a miles de trabajadores que denunciaban un saqueo, como recién mencionábamos, ¿no? Este saqueo al bolsillo de los laburantes y también a los trabajadores que denunciaban la dictadura militar. Obviamente que no solo desaparecían delegados sindicales o dirigentes gremiales, sino que también eran perseguidos quienes defendían a estos trabajadores en los tribunales, que eran estos abogados laboristas, ¿no? Esta noche de las corbatas recuerda que la dictadura también persiguió a estos abogados que defendían los derechos de los trabajadores y que también denunciaban la dictadura y presentaban estos habeas corpus, que hoy es fundamental en todos los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Y recordar estas víctimas es reconocer el papel del derecho, ¿no? Del derecho laboral y el derecho de los derechos humanos, en reafirmar este compromiso por la lucha, por la memoria, la verdad y la justicia. 49 años de la Noche de las Corbatas, lo contó Luana Haidt aquí en Informe de Pájaros. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. ...21:30 en toda la República Argentina, 11 26 99 95 74. Tenemos hace un par de semanas ahí dando vueltas un informe sobre el Super Rigi. En realidad esto tiene una aprobación mal llamada media sanción. Las leyes tienen sanción o no tienen sanción, digamos, no hay media sanción, es como estar medio vivo o medio embarazado. No se está medio vivo, está vivo o no está vivo. Y las leyes están aprobadas o están en trámite parlamentario. Sería en todo caso la forma correcta. Pero coloquialmente se suele mencionar que algo tiene media sanción cuando se aprueba en una Cámara, en este caso la de diputados, y pasa a una Cámara que lo termina convirtiendo o no en ley, si es que no hay ningún tipo de modificación. Y hablamos del Super Rigi. Vamos a compartir, Guilla y Pablo, si les parece, una serie de placas y con Luana las vamos a ir repasando y analizando en función de lo que vamos ahí compartiendo. Esto que el gobierno presenta como un gran avance, que es la continuación de lo que se aprobó hace un tiempo también, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esta es textualmente la definición, pero ahora tiene este Super Rigi una característica muy particular. Está vinculada a algo que nosotros venimos tratando hace mucho tiempo, que venimos advirtiendo, y es
todo el segmento del extractivismo digital, ¿no? La inteligencia artificial, los data centers, el manejo de los datos, esto que hoy está también atravesando nuestro capítulo 38 de Informe Pájaros, que es la lógica Palantir, Peter Thiel, los gemelos digitales. Bueno, parte de lo que hoy fuimos recorriendo, el gobierno quiere en este Super Rigi plasmarlo en un sistema que ahora, a partir de estas placas, vamos a ir compartiendo el contenido para ver de qué se trata. Super Rigi, decimos, el extractivismo llega a la inteligencia artificial, y esto es parte de lo que se va debatiendo en el Congreso. La ley tiene beneficios prácticamente directos, pero excepcionales para un conjunto de grandes empresas del sector tecnológico, y ustedes notarán, todas, absolutamente todas, de origen estadounidense. Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI, Anthropic, todas grandes tecnológicas que están obviamente jugando fuertemente en este segmento, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo. ¿Qué es el Super Rigi? Bueno, amplía el régimen de incentivo a las grandes inversiones a las nuevas actividades económicas: inteligencia artificial, data centers, semiconductores y biotecnología. Establece un peso de inversión bastante más alto de lo que establecía el RIGI, en este caso de $1.000 millones, con lo cual, digo, también en términos económicos, en términos de escala, esto apunta y direcciona el formato jurídico a este conjunto de empresas que contábamos en la placa anterior. ¿Cuál es la denuncia central? El eje del conflicto, que esto privatiza los beneficios, socializa los costos, es decir, los distribuye en el conjunto de la sociedad, y consolida una nueva forma de enclave, un enclave colonial en este caso. Esto es bien directo, que por supuesto en este sentido tiene un formato también tecnológico. ¿Cuáles son los beneficios? Y acá hay un dato interesante, que es la continuidad de lo que fue el RIGI original, ya potenciado, anabolizado digitalmente, podemos decir. Beneficios por 30 años, estabilidad normativa, tributaria, aduanera, cambiaria, jurisdiccional, y acá aparecen también las jurisdicciones subnacionales. Hablamos de las provincias y hablamos de los municipios. Ingresos brutos limitados al 0,5% durante 30 años. Sin nuevos impuestos locales y sin impuestos de sellos, por tomar apenas los ejemplos más grandes. ¿Y por qué digo las jurisdicciones subnacionales? Porque a medida que puedan presentarse proyectos, tendrán que adaptarse a las normativas, y en realidad serán las jurisdicciones, tanto provincias como municipios, las que van a tener que adaptarse en términos de su propia legislación y sistema tributario a este Super Rigi que, repito, acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y que tendrá tratamiento en algún momento en el Senado de la Nación. Y acá aparece un tema súper interesante, Loana, que es el debate jurídico en términos de lo que esta ley tiene como alcance, que es el objeto indeterminado. La ley no define exactamente qué actividades entran en el régimen. Sí lo hacía la ley anterior, el RIGI tradicional. Acá habla de las nuevas actividades económicas. ¿Quién va a decidir el alcance de estas actividades? El Poder Ejecutivo por reglamentación. Y acá aparece una especie de trampa. Todos sabemos que las leyes entran en vigencia desde que la propia ley se dictamina, se aprueba y se promulga, pero que el gobierno tiene, el Poder Ejecutivo, a cargo de finalmente ponerle el monio y publicar en el boletín oficial a esta ley, un margen de maniobra con la reglamentación. Bueno, acá lo que debiera ser el objeto bien definido de una ley va a quedar en manos del Poder Ejecutivo. Con lo cual la pregunta es, ¿para qué se vota en el Congreso si en definitiva el régimen lo va a terminar definiendo el Congreso de la Nación? Hay organizaciones que ya están advirtiendo que esto viola el artículo 76 de la Constitución Nacional. Y en la siguiente placa, por supuesto, fuimos a buscar el artículo 76 que vamos a compartir y a leer textual para ver de qué se trata esta imposición que tiene la propia Constitución para con maniobras de este tipo en el caso de este Super Rigi. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Traducido en términos mucho más sencillos, ¿qué significa una delegación legislativa? Que no está prohibida, la propia Constitución la contempla, es que tiene que ser por un tiempo determinado, fijado previamente, en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Es decir, un terremoto, una situación excepcional, una pandemia como la hemos tenido en la Argentina hace algunos años y no mucho más que eso. Así que el artículo es bien claro y por supuesto habrá que ver si el control de constitucionalidad, que en la Argentina es algo difuso y está presente en cualquier juez de primera instancia hasta la Corte, tiene algún tipo de acción o si el Poder Judicial, como viene ocurriendo con este gobierno, hace la vista gorda, mira para el costado, negociando sus propios cargos, sus propios intereses y deja pasar, por ejemplo, un decreto flagrantemente anticonstitucional como el 70/2023 y en este caso este articulado puntual de la ley del Superrigi. ¿Cuáles son para las empresas de este nuevo sector, de las nuevas economías, las ventajas frente al RIGI tradicional? Ganancias, por ejemplo, baja del 25 al 15% la alícuota para este tipo de inversiones. La libre disponibilidad de divisas, una disponibilidad total de 4 a 3 años, es decir, van a hacer durante 3, 4 años lo que quieran con los dividendos que obtengan y por supuesto en un país que no produce dólares y que al contrario tiene que entregar cada vez más dólares en función de la deuda externa, esto va a ser un problema también en materia cambiaria. La exención de derechos de importación desde el inicio, o sea, de entrada no tienen ningún tipo de imposición de gravamen por la exportación, cuando en la ley anterior, en el RIGI tradicional, lo tenían desde los 3 años de vigencia de entrada del proyecto. Soberanía cedida, y esto es un elemento que la Argentina viene arrastrando en términos de soberanía jurídica hace al menos 3 décadas. Ante conflictos, las empresas pueden litigar en tribunales internacionales. CEADI, la Corte Permanente de Arbitraje, en lugar de en la justicia argentina. El CEADI es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, tiene sede en París y ha intervenido en numerosos conflictos vinculados a las privatizaciones en Argentina, porque ya en ese momento, en la década de los 90, con el proceso de privatizaciones, la Argentina había sometido los contratos al arbitraje internacional. Así que soberanía también te la debo en este caso. Hay otros elementos que tienen que ver con lo estructural. Esto lo venimos también analizando, lo venimos contando en función del impacto ambiental, inclusive, que tienen las nuevas tecnologías, caso la IA y los data centers. Los data centers, escuchen este dato, en el año 2025 a nivel mundial consumieron 460 terabytes. 460 terabytes, esto es una bestialidad de energía equivalente a todo el consumo en el año de Francia. Y se proyectan para el año 2028 800 terabytes. El Superrigi, por ejemplo, en términos del agua, no fija ningún tipo de condicionamiento, de advertencia y de regulación sobre el uso del agua, otro elemento central en términos energéticos. Energía eléctrica y agua. Comparación regional, si no nos queremos ir a Francia, Brasil y Chile, por ejemplo, para proyectos similares se exigen energía renovable, reserva capacidad de cómputo para el mercado interno y la ciencia local. Y el Superrigi, en este caso, no incluye ninguna de estas condiciones que, si comparamos, repito, con Brasil o con Chile, están presentes también en este tipo de normativas. ¿Cuál es la discusión en definitiva? ¿Cuál es el debate? No es si la Argentina precisa o no inversiones. Está claro que sí, no vamos a negar algo que es por demás evidente. Después podemos analizar si hay capacidad en la Argentina de hacer estas inversiones, si hay en los propios empresarios y en el sistema económico argentino la escala y la magnitud para hacerlo. Mi opinión, si me apuras un poquito, te diría que sí. Lo que se trata es de pensar en qué condiciones, bajo qué condiciones se están promoviendo este tipo de inversiones. Así que queda claro que en este caso, en el Superrigi,
como en otros elementos que venimos analizando, acá estamos ante otro capítulo de la entrega colonial. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. El lunes pasado, después de haberse conocido, a propósito de haberse conocido esto que voy a contar ahora, no se pierdan que en un ratito vamos al momento vergüenza de la semana, nuestro clásico de Informe de Pájaros. Pero decía, después de haberse conocido el sábado que se izó la bandera en el Monumento a la Bandera, y hasta ahí vos me dirás, che, es normal, el Monumento a la Bandera en Rosario tiene una bandera izada. Claro. ¿La Argentina? Sí. ¿Argentina? Sí. No, la de Estados Unidos. Por el 4 de julio. Sí. Pero, ojo, hay a favor de Puyaro, mirá quién es uno para defender a Puyaro. Tengo entendido que se hizo en forma paralela, es decir, como una especie de reconocimiento a la independencia de Estados Unidos. Supuestamente, que no se bajó la Argentina. En Rosario, ya hace años se izaba la bandera de Estados Unidos en conmemoración a la dependencia de Estados Unidos, y así también distintos países. Eso es lo que sabemos. Pero bueno, ocurrieron otras cosas más que atentan a la soberanía argentina, que nos hacen quedar como cipayos a nivel internacional, que de eso también vamos a hablar. Y veremos en todo caso, ahora hay una prueba de fuego el 14 de julio, el día de Francia, sí, de la Revolución de Francia, sí izan la bandera en Rosario. Pero yo decía, después de haber ocurrido esto en Rosario el sábado 4 de julio, el 6 de julio se conoce un proyecto de inversión en obras de la provincia de Santa Fe para el río Paraná por unos 1.100 millones de pesos. Pero todo eso, ¿en el marco de qué? En el marco de qué debate muy complejo, muy profundo que está atravesando la Argentina, hablando del río Paraná. Y es sobre la privatización del río Paraná. Como recién hablábamos, también de soberanía, de extractivismo, de bienes comunes, de estas licitaciones de la hidrovía, llamada hidrovía, que le cambian el nombre y nosotros lo conocemos y reconocemos como Río Paraná, y que está atentado por intereses empresariales. Y entre eso tenemos acá unas imágenes como para desarrollar. A ver si las tenemos. Y es la licitación de la hidrovía, los 60 años de privatización del río Paraná al lobby exportador. Entendamos que el río Paraná, ¿no? Como para introducirnos en el tema, que la verdad que está bueno saberlo, desde el qué es el río Paraná y por qué es tan importante. Recordemos que el río Paraná es uno de los ríos más importantes de América Latina, es la fuente de agua potable para millones de personas. También es hogar de miles de especies y él es el sustento de pescadores y de comunidades aledañas, y también es parte fundamental de la soberanía argentina, no olvidemos esto, y que sin embargo el gobierno nacional impulsa esta licitación de esta vía navegable, que es una vía troncal, con una concesión privada de 30 años prorrogable por otros 30 años, es decir, hasta 60 años de administración privada sobre esta principal vía fluvial del país. ¿Y por qué el Paraná es estratégico también, no? El Paraná no solamente es un corredor comercial, sino que es uno de los sistemas hídricos más importantes del continente. Su calce sale alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Y que además de eso, ¿no? El Paraná es agua para la vida. Eso es el río Paraná, ya que abastece de agua potable a unos 14 millones de personas aproximadamente y sostiene humedales, que es fundamental para regular inundaciones. Recordemos que acá en Argentina también se dio una lucha bastante grande sobre los humedales, de ahí la movilización de los carpinchos, entre otros. Esto es fundamental para regular estas inundaciones, conservar esta biodiversidad y enfrentar la crisis climática.
Y reducir este río a una simple vía para exportar soja, maíz, minerales, significa invisibilizar todas las funciones ecológicas y sociales que cumple el río Paraná. Esta licitación lo que tiene es que busca profundizar un modelo económico basado en la exportación intensiva de lo que son las materias primas, ¿no? Y que esto es lo que busca también el gobierno, es lo que busca el Estado, que seamos un modelo económico solo para la exportación. Y para eso se propone ampliar estos dragados, profundizar canales, adaptar permanentemente el río a las necesidades de este comercio internacional y nacional. Es decir, que en lugar de este desarrollo económico, se adapte a los límites de la naturaleza, a los límites que necesita la población argentina. Es la naturaleza que debe modificarse para responder a estas necesidades del mercado, así explotando nuestros propios recursos. Y esto es uno de los principales cuestionamientos a este modelo extractivista. Y también genera un debate geopolítico. El Paraná también ocupa un lugar estratégico para el Mercosur. Y esta hidrovía conecta con 5 países y constituye uno de los corredores comerciales más grandes y más importantes de todo el continente. Por eso, algunos analistas consideran que no se trata solo de una infraestructura, no es solamente un río, sino que también hay un debate geopolítico atrás de eso. Y la pregunta es también, ¿quién controla esta vía? Quienes controlan esta vía tienen influencia sobre buena parte del comercio regional que hay en nuestro país y en Sudamérica. Y la pregunta también es, ¿qué riesgos ambientales existen, ¿no? Este dragado y las canalizaciones profundizan en lo que es el deterioro ambiental de nuestro país y, como recién mencionábamos, afectan a los humedales, ponen en riesgo el abastecimiento de agua para millones de personas y para la biodiversidad del Paraná. Esto genera este malestar social también bastante intenso que se está viviendo en el Paraná. Algo importante sobre los dragados es que el dragado permanente modifica profundamente el funcionamiento natural del río Paraná. O sea, se remueven millones de metros cúbicos de estos sedimentos, se alteran las corrientes, se afectan las zonas de producción de peces, se degradan estos humedales y se incrementa la vulnerabilidad frente a las sequías y la crisis climática. Una crisis climática que se viene profundizando en nuestro país y a nivel internacional. Y estos humedales también cumplen un papel esencial en el río Paraná y en la Argentina, que es que filtran el agua, regulan inundaciones, capturan carbono, albergan una enorme biodiversidad que si no está este ecosistema de la biodiversidad de los animales, van a la ciudad, ¿no? Como recién mencionábamos, el caso de los carpinchos. Cuando estos ecosistemas se degradan, las consecuencias no recaen solamente en la flora y en la fauna, sino que también sufren las poblaciones aledañas, las poblaciones que dependen del río Paraná para vivir. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes ganan de verdad? Esta nueva licitación consolida un modelo de saqueo que favorece a los grandes grupos agroexportadores y financieros, otorgando a estas empresas multinacionales el control de una de las principales vías navegables de la Argentina. Obvio que las principales beneficiarias son las grandes empresas exportadoras de granos, aceiteras, empresas vinculadas al comercio internacional, que reducen estos costos logísticos y que van aumentando su competitividad. Esto es lo que buscan, ¿no? Y de esta manera se benefician, ¿no? Estas grandes empresas internacionales especializadas en la infraestructura y en el dragado. ¿Qué pasa en el mientras tanto? Tenemos a un sector de los que ganan y, obviamente, ¿qué es lo que queda? Un sector de quienes no nos beneficiamos de esto, que es que mientras más se llenan los bolsillos, estos impactos ambientales, sociales y económicos recaen en un conjunto de la sociedad, recaen en la población argentina. Hay quienes se llenan los bolsillos y hay quienes sufren estas consecuencias, y quienes sufren estas consecuencias es nada más y nada menos que nuestro propio pueblo. Y mientras tanto se privatizan estos beneficios, se socializan los costos,
Y es una lógica que ya conocemos en Argentina, que ya conocemos en nuestro país, que es que las ganancias quedan concentradas y que los daños ambientales permanecen durante décadas. Esto es importante reconocerlo porque permanecen de generación en generación estos daños ambientales. Y mientras se va profundizando esta privatización, recordemos que es mucho más que una licitación. Nos quieren vender como una licitación, pero es el saqueo nada más y nada menos de nuestros propios recursos naturales. Se debilita el control estatal, se limita la participación ciudadana y se agravan estos impactos socioambientales en nuestro país. Esta riqueza circula para las grandes empresas y la soberanía de nuestro país se pierde. Porque lo que está en discusión no es solamente quién administra este canal navegable del río Paraná, sino que es también quien decide sobre uno de los bienes comunes más importantes de la Argentina, que es el agua. Es el agua para la vida. Por eso distintas comunidades ribereñas, tanto el CONICET, científicos, universidades y organizaciones ambientales vienen denunciando este saqueo directo sobre el río Paraná. Y algo importante, que es que el río Paraná no necesita convertirse en una autopista para las grandes corporaciones, sino que cada vez se va empujando a profundizar estas demandas del mercado internacional. El río Paraná necesita políticas públicas que lo protejan como un ecosistema estratégico, ya que defender, ¿no?, al río Paraná es defender el agua, es defender la vida, es defender la biodiversidad y defender la soberanía. Algo que hablamos siempre, defender la soberanía de nuestro país y preguntarnos, ¿no? Siempre estamos a la defensiva de nuestro territorio, pero nunca nos preguntamos qué modelo de desarrollo queremos construir, qué modelo de país queremos construir, con nuestras propias empresas, con nuestros propios recursos naturales. Y uno de estos desafíos, ¿no?, es que el río deje de ser visto como una mercancía y vuelva a ser reconocido como lo que es una fuente de vida, un patrimonio colectivo y un elemento necesario y esencial para el futuro del país y el desarrollo económico de nuestro país. Así nomás, y estamos con lo que fue la privatización del río Paraná. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de pájaros. Y de a poquito nos vamos metiendo en la recta final, instantes cúlmines de este capítulo 38 de Informe de Pájaros. En este martes 7 de julio de 2026, una jornada que termina con una sonrisa para los y las argentinas y argentinos, para los argentines, en la medida en que nuestra selección de fútbol avanzó en el Mundial 2026, disputado en Canadá, Estados Unidos y México, a los cuartos de final tras vencer por 3-2 a su par de Egipto. Los goles de Lionel Messi, de Cuti Romero y de Enzo Fernández nos dibujaron una sonrisa y también nos dejaron la idea de que finalmente hay que sufrir bastante, hay que pasar por esos tragos amargos, a veces en la vida como en el fútbol, para tener algo de alegría, aunque sea temporal, importada, pero que es parte de nuestro ADN popular. Así que con esa sonrisa medio que la jornada va terminando, pero no podemos dejar, Luana, afuera nuestro clásico momento vergüenza de la semana. Algo que más o menos veníamos mencionando. Y esto es parte del sufrimiento argentino. Algunos historiadores
fue tendencia también en las redes sociales, tantos memes de la escaloneta, el triunfo de Argentina, de por qué tenemos que sufrir tanto. Yo creo que la historia argentina también es parte de este sufrimiento y al fin la victoria que tanto nos acompaña. Algún desprevenido el sábado habrá ido por el Planetario, por el Obelisco, por el Monumento a la Bandera en Rosario. Lo citábamos, sí, así medio de refilón, entre el frío del fin de semana y las preocupaciones propias de la vida cotidiana. Dijo, che, ¿por qué los azul y rojo que están atravesando el cielo porteño? ¿Por qué esa lluvia de drones, esa coreografía de drones surcando los cielos de nuestra patria con los colores azul y rojo? ¿Será por el Mundial, dijeron? ¿Será por Francia, Mbappé y sus amigos? ¿Será por Paraguay, que tuvo un gran y digno papel justamente contra Francia? Ambos comparten el azul y el rojo en sus camisetas y en sus banderas. No, nada de eso. La Argentina fue el escenario, después del propio territorio de Estados Unidos, en donde más se conmemoró, al menos una parte de la sociedad, y por supuesto su gobierno nacional y el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, ocurrida el 4 de julio de 1776. Así que, por supuesto, para nosotros, el momento vergüenza de la semana es un momento dron, un momento del Día de la Independencia, de allá, de los yanquis. Bueno, ahí vemos el águila calva, la estatua de la libertad, la bandera yanqui y los 250 yards, los 250 años con los drones formando en el cielo el homenaje de Argentina, o de al menos una parte de nuestro país, a Estados Unidos. Avisamos, no es CIA, no es inteligencia artificial, no. Es real y pasa en la Argentina, pasa en nuestro país. No está ni editado esto, ¿eh? Así como lo vieron, ese desprevenido, esa desprevenida que andaba por Palermo el sábado, dijo, che, ¿por qué el Planetario tiene hoy un techo azul y rojo? Justamente por eso, porque tenemos un presidente cipayo, una palabra que tiene una sonoridad y que tiene una contundencia idiomática que prácticamente no hace falta explicar. Un presidente cipayo con vocación colonial que llegó al punto tal de autoinvitarse a Estados Unidos, cosa que finalmente no ocurrió, porque si algo tienen los yanquis todavía a esta altura es un poquito de amor propio y no iban a arruinar su propia celebración con un mequetrefe como el presidente argentino, pero sin embargo fue rompiendo toda regla de protocolo, toda tradición, a celebrar unos días antes a la propia embajada de Estados Unidos el 1 de julio con su presencia, algo que ningún presidente de ningún país del mundo hace, que es ir a una embajada extranjera. En todo caso, el embajador va a la casa de gobierno cuando lo invitan, pero en este caso, como el que manda es el embajador, el presidente va no solamente a cumplir órdenes, sino a rendir pleitesía. Bueno, así llegamos al final. Casi hemos llegado nomás, pero para contrarrestar un poco de este momento de vergüenza, por favor, hoy le ganamos a Egipto. Así que esa es nuestro hashtag #AnuloMufa contra el cipallismo, más argentinismo. Volveremos la semana que viene en este informe de pájaros que tuvo a Guille Guerra y a Pablo Fernández en la operación técnica. Solana López, hoy abrazo grande para ella, a la distancia. Jorge Craines, Pablo Marcau y Luana Haidt, que hicimos el programa. Que tengan una muy buena semana. Chau. Chao, hasta luego. Abrazos enormes. Radio Con Aguante. Piezas de realidad.